Enseguida conversamos con Ernesto Murro. Antes, una puesta a punto de los principales temas que se van a destacar esta semana, y lo decíamos en el arranque, pautada por el acto del 1 de mayo del PIT-CNT, que entre otras cosas, bueno, habrá más de un acto, ¿no? Pero el central va a ser en la mañana, Daniel. Sí, a las 11 de la mañana en la plaza 1 de mayo van a hablar Marcelo Abdala y Richard Reed por la central sindical. Algunos planteos ya se han conocido, ¿verdad? Preocupación por el aumento de los salarios más sumergidos, también la inflación. Se va seguramente a pedir que se tributen más, que tributen más las ganancias extraordinarias que han habido en los últimos años. Y además, bueno, el planteo de acordar con algunos comercios una suerte de entes testigos. Exacto. Vender productos más baratos para demostrar cómo la intermediación hace que sea muy alto el costo en la canasta básica. Bueno, buscar acuerdos con comercios, sobre todo con pequeños comercios, a efectos de abaratar justamente algunos productos para la población. Lo que decíamos, ¿no? El tema de los precios es un asunto que al PIT-CNT hace mucho que le preocupa. En particular, el Cuesta Duarte ha trabajado mucho de estos asuntos y seguramente se estarán volcando algunos aspectos en esa proclama del 1 de mayo. Lo decía la senadora Topolansky también hace un rato, va a ser una semana cargada de definiciones para el MPP porque está el Congreso. Sí, para complementar lo que dijo Topolansky, viernes acto de apertura del Congreso, sábado y domingo discusión de los documentos. Entre otros temas, como dijo Topolansky, pero que es importante, política de alianzas del MPP, está el antecedente de Sarabia, por ejemplo, que se fue hasta con la banca, por lo cual de eso se va a discutir y mucho. También la estrategia electoral y el apoyo a diferentes candidatos propios o de otros partidos, un poco lo que hablamos también del tema de las elecciones departamentales. El MPP hoy en día tiene seguro que va a apoyar a Yamandú Borsi en Canelones, a Patricia Ayala en Artigas por la reelección y también a Aníbal Pereira en Rocha. Habrá que ver si no aparecen otros nombres justamente en este fin de semana. Bueno, y en otras tiendas hay gira de Larrañaga, sí, la gira de Larrañaga, ¿no? Exactamente, Larrañaga con la gente comenzó a dialogar con dirigentes locales, también con pobladores de diferentes zonas donde está visitando Larrañaga, moviéndose justamente ya en plena campaña electoral, ¿verdad? El viernes estará en Tacuarembó y el sábado en Rivera. Ya estuvo en Durazno, Paysandú y Flores. Y se espera una conferencia del contador Daniel Astori importante, hay mucha expectativa por esta conferencia que va a dar esta semana el vicepresidente de la República. La Asociación de Dirigentes Cristianos de Empresa, ACDE, comienza su ciclo de conferencias con Danilo Astori. Bueno, tiene que ver con los principales desafíos para los gobiernos en Latinoamérica y Uruguay. Se apunta a qué es posible esperar en el futuro para los pueblos de la región y para Uruguay en particular, en aspectos como comercio, educación y bienestar social. Recordemos que Astori hace pocos días fue muy enfático hacia la interna del gobierno, hablando de que no hay un modelo agotado, y pidió que no se esté hablando de acelerar procesos porque eso puede tirar abajo resultados que ha obtenido el gobierno. Habrá que ver si Astori insiste con estos conceptos en esta conferencia que va a dar en el día de mañana. Bien, bueno, y es la previa, además una semana en la previa del Clásico, ¿no? Vamos a tener el Clásico del fútbol uruguayo el próximo fin de semana y se va a hablar mucho sobre la seguridad durante la semana, ¿no? Sí, un anclaje político, Alfredo, con el Ministerio del Interior que todavía no está resuelto, pero seguramente haya reuniones de la Comisión de Seguridad. Mañana se reúne la comisión vinculada a la AUF por este tema. ¿Qué cosas pueden preocupar? Bueno, por ejemplo, la UNOT, el tema de reforzar la seguridad con respecto al transporte. Va a haber diálogos con los referentes de las hinchadas de Peñarol y Nacional, también con la Republicana, que va a estar a cargo del operativo. Y hasta ahora la mano viene bien. Ayer, por ejemplo, en Defensor Peñarol no hubo problema, pero bueno, se tienen algunas zonas de riesgo por los cuales está alerta de parte de la UNOT, ¿verdad? Por ejemplo, Punta de Rieles, Delta del Tigre, la Curva de Grecia, Plaza Lafone, Boulevard y Colorado y el corredor de Avenida Italia hasta Luis Alberto Herrera. Zonas donde han sufrido muchas pedreas, ataques a los ómnibus, y de eso se va a hablar seguramente esta semana para prevenir. Bien, gracias Daniel. Seguimos con Entre Líneas y ahora conversamos con el titular del BPS. Sí, porque tal como lo habíamos dicho, el Banco de Previsión Social comenzará mañana con el cruzamiento de datos para controlar la asistencia de los niños a educación primaria, niños de aquellas familias que reciben asignaciones familiares. Por eso recibimos al presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, le agradecemos que nos acompañe y buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por poder comunicarnos con la teleaudiencia. Una tarea que yo decía comienza mañana. ¿Por qué ahora sí? Se había anunciado anteriormente que se iba a hacer y tardó capaz que un poco más de lo deseable, ¿no? ¿Qué es lo que cambió para que se pueda a partir de mañana empezar con esta tarea tan importante por el anuncio que se había hecho por parte del gobierno? Acá fundamentalmente fue todo el trabajo de desarrollo informático de los organismos de la enseñanza. Tengamos en cuenta que estamos hablando de casi de 3.000 centros de estudio, unos 3.000 centros de estudio en todo el país, que deben proveer información lo más periódicamente posible, y eso implicó un esfuerzo que mucho queremos destacar de las autoridades de la enseñanza, de ese desarrollo informático, para proporcionar esta información
vía informática a través de las computadoras con la mejor calidad posible. Durante todo el año pasado hicimos toda una serie de pruebas piloto que fueron muy buenas, analizando información del año pasado. Y bueno, estamos en condiciones mañana de lanzar el primer cruce de información. Tenemos muy firmes expectativas de que esto va a funcionar muy bien. Además se agrega la enseñanza privada. Claro. Este es un tema importante, o sea, en Uruguay hasta ahora no existe un registro de alumnos que van a la enseñanza privada y que cobran asignaciones familiares. Por eso hay plazo hasta mañana, y esto es importante, para que los padres, las abuelas, la gente que tiene a cargo los alumnos que van a la enseñanza privada y que cobran asignación familiar, lo informen al colegio, y el colegio es el que informa al BPS. Queremos destacar acá la colaboración que hemos tenido de las dos asociaciones de colegios privados, tanto la Católica como la de colegios privados, AUDEC y AIDEP, para este tema, porque esto es la primera vez que se va a hacer también en el país. O sea, tener un panorama general de la enseñanza pública, que eso se hace a través del Sistema de Información Integrado del Área Social, el SIAS. Y bueno, la idea es hacer un primer cruce este 30 de abril y un segundo cruce el 31 de julio. ¿Por qué no se hizo antes? Por eso que explicamos de la necesidad de desarrollo informático de los organismos de la enseñanza. Y recordemos que esto no se hace desde allá de 1999-2000, que ya se había dejado de hacer por toda la complejidad que llevaba el hacerlo en los papelitos que firmaban los maestros. Se comienza con el cruzamiento de datos mañana, es todo informático. ¿Cuándo se prevé que estén los primeros resultados y eventualmente cuándo podrían darse las primeras suspensiones del pago de asignaciones para aquellos padres que no envíen a sus hijos a centros educativos? En primer lugar, el objetivo que nosotros nos planteamos es que la asignación familiar sea un estímulo al progreso educativo, no solamente a la asistencia escolar, que sea un estímulo al progreso educativo. Esto es concordante, por ejemplo, con lo que es la ley más nueva de asignaciones familiares, la ley del 2008, donde se paga más al estudiante que va a la enseñanza media que el que va a la enseñanza primaria. ¿Por qué? Porque en la enseñanza media es donde tenemos más dificultades, mayor deserción. ¿Alguien le podría decir también, bueno, entonces si se comprueba con este cruzamiento de datos que un niño repite 2, 3 años, se le podría cortar también la asignación porque no está progresando? Por eso estamos hablando del progreso educativo. Por eso estamos hablando más que de la asistencia del progreso educativo. Entonces, en ese sentido, acá lo que se avanza es, mañana hacemos el primer cruce de información, tendremos resultados en los primeros días de la próxima semana ya. Hasta el 10 de junio, por parte de las autoridades de la enseñanza y del Ministerio de Desarrollo Social, se van a hacer gestiones de reincorporación de los muchachos al sistema educativo. O sea, el que aparezca declarado como inactivo a partir de mañana, a ese que aparece como declarado como inactivo se van a hacer gestiones de que se reintegre al sistema educativo. Si no se reintegra al 10 de junio, en julio no cobra. En julio no cobra. ¿Se piensa extender esto, por ejemplo, a otro tipo de contraprestación? Me imagino, por ejemplo, servicio de salud. No, por ahora el tema es el siguiente. Cuando la pregunta de servicio de salud es si... Sí, como ocurre periódicamente a los controles. Sí. O sea, eso también se está haciendo. Allí tenemos trabajos conjuntos en el marco de todo el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros por allí estamos detectando menos problemas, aunque algunos problemas en los controles de salud. ¿Se han suspendido asignaciones ya por padres que no llevan a sus hijos a los controles periódicos? Le digo más que eso. Nosotros mañana estamos firmando un acuerdo con el Uruguay Crece Contigo, en apoyo a este programa de la OPP que atiende niños de 0 a 4 años y madres embarazadas, justamente para apoyar en aquellos sectores más vulnerables los mejores controles desde previo al nacimiento hasta los niños de 4 años. Porque han aparecido algunos indicadores, por ejemplo, de problemas de obesidad, de problemas de talla, de aumento de sífilis en algunos sectores, y bueno, la idea es trabajar específicamente también allí. Volviendo al tema educativo, las autoridades de la enseñanza han definido qué se considera un alumno inactivo, aquel alumno que en primaria tenga más de un 10% de faltas injustificadas.
y en secundaria más de un 20% de faltas injustificadas. Esta cuenta se va a ir haciendo inicialmente trimestralmente y nosotros esperamos que ya hacia fines de este año, si es posible, o a más tardar el año que viene, el control sea mensual. No como estamos haciendo ahora, que vamos a hacer un control el 30 de abril y el 31 de julio. Le cambio de asunto, porque durante el fin de semana era uno de los principales titulares del diario El País. La DGI se deposita también sobre el básquetbol. Hablaba de que desde la Dirección de Rentas se conocía de que se pagaban algunos sueldos un tanto elevados para lo que es el mercado local y que se quería ver si se estaban cumpliendo con las aportaciones a nivel del IRPF. ¿Se va a utilizar ese trabajo de la DGI para saber si también los clubes y eventualmente los basquetbolistas están cumpliendo con sus aportes al Banco de Previsión Social? Bueno, en esto hay un notorio progreso en Uruguay, yo diría desde el año 2009, en todo lo que es la inclusión de los trabajadores del deporte en la seguridad social. A partir del decreto del 2009 y a partir de la ley de facilidades de pago para los clubes deportivos del mismo año, estamos en un proceso. Inicialmente, en el 2009, se facilitó la inclusión de los clubes y trabajadores del fútbol y del básquetbol de primera y segunda división. Posteriormente, hemos trabajado con la incorporación del ciclismo, particularmente desde el año pasado. Este año, con la incorporación de particularmente de los peones cuidadores de caballos en el turf. Por lo tanto, estamos en un proceso. ¿Está todo bien? No, no está todo bien. Ahora estamos muchísimo mejor que antes. Hay, en el caso del básquetbol, expresamente, a raíz de un planteo de la Federación Uruguaya de Básquetbol que se nos realizara a fines del año pasado, el Poder Ejecutivo dio una nueva prórroga por decreto hasta el próximo 1 de septiembre para que en el caso del básquetbol, que ha venido aumentando el salario por el cual se aporta, cuando yo hablo siempre de trabajadores del deporte, no estoy hablando solamente de los basquetbolistas o de los futbolistas, sino estoy hablando del canchero, del preparador físico, del entrenador, del director técnico, de toda la gente que se mueve alrededor de esto. Entonces, lo que se hizo fue, en acuerdo con la Federación Uruguaya de Básquetbol, una prórroga de lo que ya había aumentado, porque venía aumentando el aporte ficticio por salarios de los trabajadores del básquetbol, hasta agosto. Desde el 1 de septiembre tienen que aportar, del 1 de septiembre de este año, el próximo 1 de septiembre, los trabajadores del básquetbol, al igual que ya empezaron los del fútbol el año pasado, donde también se hizo un proceso de transición. Se elimina el ficto y tienen que aportar por lo que ganan. Tienen que aportar por lo que ganan. En el fútbol eso ya está consagrado, eso ya está funcionando. ¿Y van a haber inspecciones para ver si no hay contratos firmados por afuera? Inspecciones hacemos siempre. A ver, estamos incorporando al ciclismo y antes de la Vuelta Ciclista del Uruguay hicimos inspecciones a 6 clubes del ciclismo. O sea, la inspección es un proceso permanente, ¿ah?, que se va dando por distintas circunstancias, ya sea por selección, por denuncias, por cruces de información, hasta por trabajos de inteligencia e inspecciones. Entonces, y reitero este ejemplo del ciclismo porque es el caso de los más recientes. En el caso del turf también hubieron inspecciones. O sea, en el caso del turf teníamos incorporados a los entrenadores y teníamos incorporados a los jockeys, pero resulta que los peones que cuidaban los caballos no estaban incluidos. Por ejemplo, en esto se genera además una política interinstitucional, donde, por ejemplo, en el caso del turf, se paga un premio, que es el premio de monta perdida. Los caballos que no ganan también tienen posibilidades de cobrar, pero van a cobrar solo si tienen peones y capataces registrados, si no, no van a cobrar. Bien. Le hago de las últimas y le cambio de asunto. Hace no muchos días se conoció que una inspección interna, esas que hace el Banco de Previsión Social, calculo que con esta tarea de inteligencia que usted mencionaba, descubrió que hasta el 2013 llevaba más o menos por lo menos había casi 400 jubilaciones. 386 jubilaciones apócrifas que se estaban cobrando.
Imagino que ese proceso de investigación continúa y le pregunto, ¿se descubrieron nuevos casos? ¿Era una sola organización la que había tramitado estas jubilaciones? ¿Más o menos hay un estimativo de cuántas se llevan descubiertas en lo que va este 2013? Ya dimos de baja total o parcialmente de esas 386 unas 80 pasividades. ¿Cuál era el mecanismo? Gente que se presentó a jubilarse en 2012, 2013 y, oh casualidad, en todos los casos, habían trabajado solo hasta el 31 de marzo del 96. Todos la misma fecha. Sí. Entonces, cuando uno le pregunta, bueno, ¿y usted qué hizo desde el año 96 hasta ahora? No, y changa, y me mantuvo el hijo, el nene, la nena, mi hermano. Porque ¿cuál es la ventaja que buscaban aprovechar? O la oportunidad que buscaban aprovechar, que hasta el 31 de marzo del 96 se puede probar con testigos. Entonces, oh casualidad, en estos 17 años no habían hecho nada y se presentaban a jubilarse ahora. Lamentablemente acá encontramos que había una cierta organización operando tras de esto con 3 profesionales, 2 abogados y un procurador. Hemos hecho las denuncias penales correspondientes. No solamente en el caso del BPS ya se están dando de baja total o parcialmente, porque va a haber servicios que sí estén bien probados, que efectivamente se hicieron y otros no. Ahí es una baja parcial de la jubilación y también bajas totales. Y hemos hecho las denuncias penales correspondientes, porque bueno, estos son casos de delitos contra el Estado, de mal uso de dineros del Estado, y veremos qué es lo que dice la justicia. Pero no hay más casos dentro de esta organización. Nosotros por ahora hemos identificado estos 386 casos que se están estudiando rigurosamente por nuestra unidad permanente de investigación, la UPI, que así se llama, que es la que va detectando, haciendo estos cruces de información, y son cruces de información interna que hacemos, y bueno, y aparecen estas luces rojas, ¿no? O sea, bueno, o casualidad que nos empiezan a aparecer en Montevideo, estos casos son de Montevideo, no hay implicados en estos temas funcionarios del BPS, en una organización externa, pero o casualidad que nos aparecían toda gente que solamente había trabajado hasta el 31 de marzo del 96. Ernesto Murro, le agradecemos su presencia aquí en Entre Líneas. Gracias a usted. Yo le pido 10 segundos, porque vencen 2 plazos mañana. Sí. El que ya hablamos de la gente que es beneficiaria de asignaciones familiares, que va a los colegios privados para presentar la información al colegio de que esos menores cobran asignación familiar. Y el segundo plazo que vence mañana, que es muy importante, y no hay más prórroga, son las declaraciones juradas por el FONASA de los profesionales universitarios y de las unipersonales y sociedades de hecho que dan servicios personales, por ejemplo, corredores, agentes de seguros, agentes inmobiliarios, dibujantes, podólogos, ayudantes de profesionales, y el plazo vence indefectiblemente mañana. Si no, no solamente hay multa, una multa de una unidad reajustable, pero además el riesgo de perder la atención de salud de ellos y de su familia y de perder eventualmente la devolución que puedan tener de aportes en demasía al FONASA en el segundo semestre de este año que estaremos haciendo, al igual que el año pasado. Bien, gracias a ustedes. Bueno amigos, hasta aquí llegamos, así que nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, como siempre, aquí en el 20 a partir de las 21:30. Que pasen muy bien, buena semana. Chau, chau. Hoy puedo contar